Buenas noches, amigas, amigos, en este nuevo programa el programa histórico de Entre Líneas, con más de 25 años en contacto con ustedes. Hoy tenemos un temario muy interesante, como siempre. En primer lugar, vamos a recibir a una concejala que aparece hoy para liderar lo que es la oferta electoral de Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe. Me refiero a la concejala Karen Tepp. Y vamos a recibir también a un funcionario de Rotary Internacional, el gobernador del distrito 49-45, que tiene la característica de ser un distrito dentro del movimiento rotario, un distrito binacional, es decir, son la provincia de Santa Fe, la de Entre Ríos y la costa oeste de la República Oriental del Uruguay las que integran ese distrito que gobierna hoy o que viene a representar como gobernador del distrito este hombre que viene de Paysandú, de la ciudad de Paysandú, y que se llama Leonel Delgado Rossi. Vamos a estar con los dos, vamos a entrevistarlos y vamos a tener una segura buena participación de ellos en este programa. Pero no puedo dejar de referirme a un hecho que considero cuanto menos bochornoso, pero que en mi fuero interno creo que es inmoral, no solo encarado desde el punto de vista de la política, inmoral desde el punto de vista de la ética pública. Me refiero al comportamiento de algunos diputados nacionales que votaron en contra del veto presidencial con respecto a la emergencia del tema de los medicamentos de los servicios para los discapacitados, pero votaron en contra, es decir, votaron a favor del veto, no en contra del veto, de la recuperación de los jubilados de ese 7,3% que vienen arrastrando desde enero del año 2024. Por eso digo que es inmoral, porque ¿cómo se explica? Porque si vamos al tema de lo que significa como costo frente al Producto Bruto Interno, en un caso era el 0,6%, que es el caso de lo previsional. Y en el otro caso era mucho inferior, que era el 0,03% del presupuesto nacional o de lo que sería el Producto Bruto Interno. Pero no se dice nada de que eso significa el gasto público sobre el Producto Bruto Interno que tiene que ver con el gasto corriente del Estado. Pero mientras tanto, se están gastando 300 millones de dólares diarios en el gasto por intereses de la deuda, que como no aparecen en el presupuesto que no presenta el gobierno, que es el presupuesto nacional, esconden ese gasto público que implica que no es de que estén logrando el equilibrio fiscal, porque solo muestran el equilibrio del gasto corriente, pero no dicen una palabra sobre este gasto financiero que lo meten abajo de la alfombra y que está generando la distorsión económica que hoy vivimos todos los argentinos. Esa es la verdad. La digan como la digan los economistas de los distintos pensamientos económicos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con estas injusticias? Por eso es importante la presencia hoy de una candidata a diputada nacional, porque queremos saber qué piensan hacer en la Cámara de Diputados para que esa institución de la democracia y de la república, que es el poder legislativo, cumpla la función de defensa de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, en primer lugar. Y después arreglar todo lo que significa lograr de que este país alguna vez logre su desarrollo económico,
social y político. Amigos, entonces empezamos ahora con el programa y discúlpenme esta especie de catarsis, pero ¿saben qué? Ya no se tolera más. Siguiendo con nuestro programa de hoy, de Entre Líneas, les decía al principio, un poco haciendo la catarsis, de cómo me sentía hoy como persona mayor, después de lo acontecido en esta inmoralidad. Porque yo ya no lo defino como un hecho político, lo defino como una inmoralidad de la filosofía ética, no política. Porque lo que uno no puede hacer nunca es cambiar. ¿Cómo explican estos señores y señoras diputados que votan de una manera con respecto a uno de los vetos y votan de manera totalmente distinta con respecto a otro de los vetos, cuando las dos poblaciones son vulnerables, exactamente igual de vulnerables? No hay distingos de categorías de vulnerabilidad. ¿Está claro? Entonces, le pido disculpas a Karen, que es nuestra invitada, Karen Tepp, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria de la provincia de Santa Fe, que bueno, cae en este momento que estamos medio alborotados. Está bien, ahora estoy autorizada a poder responder con la misma vehemencia y pasión, lo cual me habilita de manera extraordinaria. Vas a ser diputada. Así parece. Quiero aclararle que la señora es la hija, lo conocía el padre, ella no sabe que yo lo conocía al padre. El padre fue concejal de Santo Tomé, de un partido centenario de la provincia. Y el padre fue un gran concejal y falleció en el 2015, ¿o no? Uh-huh. Bueno, y lo conocí cuando era intendente Oliver. Uh-huh. Palo Oliver. Y ella es la hija, y salió de la estirpe, sin ninguna duda. Porque también nosotros acá queremos mostrar la faz humana de nuestros candidatos. Porque detrás de un buen político tiene que haber un buen ser humano, porque si no hay un buen ser humano, nunca puede ser un buen político. Karen. Ay, bueno, gracias por la invitación y por traerlo a mi viejo. No tenía ni idea que lo conocías, que lo conociste. Para mí, mi viejo... ¿Sabés que vengo de la estirpe? No tenía idea. No tenía idea de que compartían boina blanca. No, para mí mi viejo fue, bueno, nada, yo soy producto, dicen que los frutos no caen lejos del árbol. Y mi viejo para mí, bueno, no militamos en la misma fuerza política. Yo decidí de muy piba venirme a estudiar a Rosario, empezar a militar en una organización a los 18, en una organización barrial, después fundar nuestro propio partido, hoy estar en este espacio de unidad con el peronismo. Y bueno, como bien decía, mi viejo falleció en el 2015. El otro día mi mamá me escribía, me hacía emocionar diciéndome de lo contento y orgulloso que estaría. Y aún teniendo participación política en distintos partidos, yo no podría ser quien soy sin lo que él me transmitió, porque mi viejo era un militante radical, concejal, pero que en realidad lo que más le apasionaba era estar en la calle. Y no pedía carnet de afiliación. No pedía carnet de afiliación. Él siempre además decía, los que mejor me tratan son los peronistas que mis propios correligionarios. Él le gustaba meterse en el barrio, estar en las asociaciones de personas con discapacidad. Entonces yo lo acompañaba a él en todo eso. O sea, yo me crié adentro de una vecinal, en un bingo de una vecinal para recaudar fondos para pintar una pared, yendo a la escuelita de Los Hornos a hacer con los pibes apoyo escolar, al lado de otro pibe en el cual yo descubría, y ahí me daba cuenta de que no todos habíamos nacido con las mismas oportunidades. Y a descubrir una realidad que si no la conocés, si no te la presentan de cerca, no la vivís, no entendés ¿qué es cuando hablamos de desigualdad? ¿Qué es eso? Si lamentablemente cada vez vivimos más en una sociedad, en un mundo que nos va fragmentando y uno se va creciendo, va encontrándose con los que son como uno,
digamos, y ahí sin lugar a dudas, y como uno digo, sin posibilidad de descubrir en el encuentro con el otro la necesidad de trabajar juntos para revertir esta situación, ¿no? Y esa sensibilidad social que me transmitió mi viejo es la que me hizo que yo sea una apasionada, o sea, que yo abrace la militancia como una forma de vida. Y esa militancia se vive con la misma pasión y con el mismo compromiso, si es defendiendo las familias que van a ser desalojadas, levantando una industria láctea para defender a los tambos de nuestra provincia que se los están llevando puestos, generando puestos de valor, construyendo cooperativas para jóvenes, o estando en el Consejo y ahora como va a tocar en el Congreso Nacional. Vos venís... No venís de un repollo, venís de la militancia, pero también venís de la función pública, porque el hecho de ser concejal en los últimos 2 años, en los últimos 2 periodos, te ha dado una experiencia magnífica, que te va a servir para tu debut como diputada nacional. Sí, para mí yo saco muchos aprendizajes de lo que es la experiencia acá en el Consejo Municipal, porque nosotros como Ciudad Futura, logramos ingresar a esas bancas con el trabajo más, si se quiere, o mostrando y poniendo a disposición de la ciudadanía el trabajo más barrial, lo que habíamos logrado cuando fundamos las escuelas para jóvenes y adultos en Nuevo Alberdi y en Tablada, escuelas que hoy llevan más de 10 años, tienen, según el mismo Ministerio de Educación de la provincia, la mayor cantidad de graduados en estos formatos de escuelas para jóvenes y adultos, por encima de todos los establecimientos estatales, privados. Digo, las escuelas que creamos con la comunidad barrial están dando esos resultados que además nos permiten disputarle a las bandas narco la vida de los jóvenes, digamos, poder ofrecerle un proyecto de vida distinto. Y eso que nos llevó a nosotros a estar ahí en el Consejo, bueno, desde ese lugar también y con esa impronta, empezar a conocer todas otras realidades de Rosario, ¿no? Y cómo también, digamos, en los barrios que se pueden considerar más incluidos, que quizás tienen garantizado el acceso a los servicios básicos, ahí también todavía falta y mucho, digamos. Y sin lugar a dudas el deterioro que se ha ido viviendo en los últimos años. Entonces poder conocer la realidad de una Rosario absolutamente compleja, digamos, que necesita de volver a tener una capacidad de planificarse a futuro, que necesita poder tener una hoja de ruta, que tiene que tener resuelto lo básico, pero también convocar a todos los sectores públicos, privados, de la sociedad civil, a decir, bueno, este es el plan estratégico para nuestra ciudad, hacia acá queremos llegar a Rosario en los próximos 10 o 15 años. Y eso, sin lugar a dudas, el trabajo en el Consejo en todo este tiempo, conocer el funcionamiento de todo lo que hace a la gestión estatal, ¿no? Porque, bueno, el estudio de pliegos, el conocimiento de cómo se tienen que hacer, velar por la institucionalidad y la transparencia desde el Consejo, pidiendo y ejerciendo el poder de control sobre el Ejecutivo. Bueno, son herramientas que yo no tenía previo en la militancia más territorial. Y sin lugar a dudas, el Consejo en todos estos años me ha permitido conocer todo esto, formarme en paralelo a lo que fue mi carrera de ciencia política. Ahora, ¿cómo vas a...? Sí, porque vos sos licenciada en ciencia política. No me recibí, porque me fui a ordeñar vacas. Vos sabés que yo estudié ciencia política. ¿De verdad? 2 años. Mirá, es hermosa carrera. Me bochó un señor Aguilar, que era profesor de geografía económica. Mirá. Y entonces abandoné porque estaba haciendo medicina. Había estudiado filosofía 2 años también. Porque era medio inquieto, intelectual. Vos sabés que el cruce medicina-ciencia política lo veo, lo he visto en varias personas. Claro, sí. Y bueno, ahora, el consejo es esto. ¿Cómo vas también a llevar todo esto que has aquilatado acá en tu experiencia comunal, digamos, o municipal, en el Congreso de la Nación? Mira, me parece que ahí también hay otro aprendizaje que tengo respecto de la labor legislativa, que es que en los ámbitos legislativos uno tiene que tener capacidad de persuasión, de escucha, digamos, de negociación, digamos, en los buenos términos, decir, bueno, cómo se hacen para construir mayorías, digamos, cómo se hacen para poder, digamos, esos proyectos que uno lleva, conseguir los consensos necesarios para que se impongan. Y eso es también una práctica que hay que ir desarrollando. Y entonces yo creo que en eso, digamos, tengo alguna experiencia para poder aportar en un bloque y en un congreso que es mucho más grande y que sin lugar a dudas la incidencia por la escala misma es distinta. Pero yo tengo mucha expectativa de lo que se viene para adelante porque creo que
Primero que desde Fuerza Patria vamos a ser la única lista que claramente se oponga a este modelo de crueldad de Milei. Digo, el escenario en Santa Fe va a ser de tercios. Digamos, van a estar los candidatos del presidente defendiendo estas políticas de crueldad y de insensibilidad total. Vamos a estar nosotros, que vamos a estar, como lo hemos demostrado con los diputados que hoy ya están en el Congreso, peleando por la ley de financiamiento educativo, por el aumento de las jubilaciones, el sistema de la moratoria. Con las 3 leyes de ayer. Exactamente, la ley de emergencia en discapacidad. Y hay una tercera lista, que es la del gobernador, que para mí sinceramente es una estafa electoral. Porque vos tenés a la cabeza de lista del PRO. Miremos cómo votaron los representantes del PRO en las votaciones de ayer. Acá lo subrayo. En las votaciones de ayer. Y cómo incluso la propia vicegobernadora, que es la que encabeza la lista, hace un mes, cuando Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad, dijo que Milei tenía razón porque era impagable. Y ahora que es candidata, hace declaraciones diciendo que ella votaría en favor de la emergencia en discapacidad. ¿Cuánto es el Producto Bruto Interno? La de Nada, discapacidad. 0,07. No, me parece que no llega a Porque 0. depende cómo contés, sí, con las contribuciones y demás, pero no llega al 0,1. Mientras tanto estamos gastando $300 millones por día en el gasto no corriente, en el gasto financiero del Estado Nacional, que va bajo de una alfombra. ¿Y qué es lo que realmente produce el famoso equilibrio fiscal, que es mentiroso y absolutamente falso? Totalmente. Entonces vos la tenés diciendo eso, votando en contra claramente de los jubilados, a los representantes de su partido. Y después en segundo lugar tenés a un representante del socialismo que están votando en otro sentido. Entonces, sin lugar a dudas, eso no es una lista de oposición a lo que está pasando, es una lista de negociación. O sea, son los gobernadores aceptando los términos en el que plantea el gobierno de Milei, que es tener a las provincias totalmente castigadas y si no me das, extorsionadas, de que si no me dan los votos en el Congreso, no te envío los fondos. ¿Vos no le ves ninguna posibilidad a futuro de algún grado de defensa de lo federal desde ese grupo de gobernadores, que parecería tener algunos otros que están escondidos? Es que acá con el gobierno de Milei no hay posibilidades no hay posibilidades de negociación con una persona. Pero va a haber un post-Milei en algún momento. Exactamente, bueno, eso es lo otro que a mí me entusiasma y que quiero ir a hacer al Congreso. Digo, hay que ponerle un freno a lo que estamos pasando, pero en el mientras tanto hay que construir lo que viene. Y yo soy de una generación que quiere hacerse cargo de ese futuro. Que viene a oxigenar la política. Nosotros estamos convencidos de que es con unidad, pero que con la unidad sola no alcanza, que se necesita renovación. Y que la renovación tiene que ver no solamente con caras y con nombres, sino también con prácticas, con ideas nuevas, con poder detener lo que nos está pasando en este presente, pero no quedarnos en la defensa de lo que pasó, sino en la necesidad de construir lo que tenemos para adelante, para el futuro, porque además los problemas no solamente no se resolvieron en todos estos 40 años de democracia, sino que se van complejizando cada vez más y también aparecen nuevos problemas vinculados al mundo de trabajo. Digo, hoy nosotros tenemos familias que destinan el 50% de sus ingresos en pagar un alquiler, no en comprarse una casa, en pagar un alquiler. Tenemos familias que están endeudadas con la tarjeta de crédito y se van acumulando esas deudas para poder comprar alimentos, no la heladera, las zapatillas, que ya todo eso lo íbamos a traer. El aumento de morosidad en las tarjetas de crédito es pavoroso. ¿Y sabés lo que te aplican esos intereses? Lo asfixiante que son 120% ahora. Lo asfixiante que es la angustia con la que está viviendo nuestra gente. Y eso no aparece en la agenda. Eso no está en la agenda de la política, eso no está en la agenda de la discusión pública. Absoluto. Estamos discutiendo situaciones que están totalmente alejadas de lo que vive nuestra gente. Entonces nuestra lista lo que intenta hacer con ahora eso se marca, mi querida Karen, eso se marca en las votaciones, que después el 50% del padrón. Totalmente. A ver, yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos con nuestra lista es ir a buscar esa mayoría silenciosa que está totalmente en desacuerdo con los gobiernos actuales, pero que no encuentran una opción, un canal, que no le están encontrando una alternativa y que muchos de ellos votaron a Milei cansados de todo lo que venía pasando y creyendo de que quizás este loco que no viene de ningún lado va a poder hacer que la cosa funcione. Y hoy se sienten absolutamente, no solamente decepcionadas, defraudadas, sino también desesperados.
porque después la vida misma te tenés que levantar todos los días, tenés que salir a laburar, tenés que esforzarte más y tenés cada vez menos. Entonces a vos te pueden decir que la inflación está congelada en tantos dígitos y demás, pero a vos todo te cuesta cada vez más. Y no es que vos no estás haciendo más, vos estás haciendo el triple. Entonces me parece que nosotros no podemos normalizar esta situación y que como generación tampoco queremos quedarnos solamente denunciando lo que está mal. Queremos hacernos cargo de construir una alternativa para futuro. Y estoy convencida de que con esta lista vamos a lograr no solamente ganar la provincia de Santa Fe, sino también encontrarnos con muchos otros y otras que en distintas provincias de nuestro país tienen las mismas ganas de hacerse cargo del futuro de nuestro país. Por eso nosotros queremos destacar la juventud. ¿Por qué? Lo decía hoy al comienzo cuando hacía el cuestionamiento a la decisión de los diputados. Un país en el que los que se movilizan en la lucha callejera son los viejos y las viejas, y los jóvenes solo se movilizan por sus propios intereses sectoriales, que es la defensa de la universidad, que yo avalo porque soy universitario, pero yo avalaría mucho más esa defensa de la universidad si salen a marchar junto a los viejos, que encima los castigan y les pegan. Entonces veo una juventud aletargada. Entonces, dirigentes como vos, de juventud, que estamos recibiendo ahora en la campaña y habíamos recibido con el tema de los nuevos concejales, a nosotros nos oxigena la vida, a los que tenemos algunos años más, porque por lo menos vemos que hay futuro. Si no, no hay futuro en este país. No, son muchos años además de inculcar el individualismo, el sálvese quien pueda, bueno, el encerrarnos, totalmente. La influencia de la pandemia ahí también, porque nos aísla, nos deja en soledad, los niveles de consumos problemáticos que estamos viviendo, de problemas de salud mental que se están dando en los jóvenes, en todas las edades, ¿no? Pero es también la imposibilidad de ver una perspectiva cierta de futuro, y esos niveles de incertidumbre generan mucho miedo, y ese miedo, si no hay una alternativa, paraliza, porque nos hace lo peor que nos puede pasar, que es la resignación. Vos tocaste Yo creo un que punto. esta es una campaña contra la resignación. Seguro. Yo diste en un punto que no lo quiero tocar porque me toca muy directamente, porque vos participaste con nosotros y colaboraste con nosotros, y me refiero a las personas mayores de Rosario, porque cuando estábamos todos encerrados, nosotros en un sindicato de esta ciudad, empleados de comercio, generamos una federación de asociaciones de personas mayores. Estaban todos encerrados. Los políticos ni siquiera hacían Zoom para hacer reuniones en el Congreso Nacional, en plena pandemia. Nosotros construimos eso, y vos fuiste una de las colaboradoras, junto con, y siempre lo digo porque nobleza obliga, junto con la concejala Julia Irigoitía, que nos apoyaron a nosotros y a la gente que trabajaba dentro del sindicato para lograr la federación, para lograr después lo que fue la cooperativa, y lograr la defensoría, que fue un hecho ejemplar, democrático, que vino de abajo para arriba. Eso es lo y vos colaboraste. Gracias. Bueno, terminando con la entrevista, yo la verdad que cuando veo gente joven que viene con este ímpetu y con esta pasión, la verdad que me emociono. Mire lo que le digo. Y después de lo que ha pasado esta semana con el tema de estos, y perdónenme, hoy me voy a sacar el médico de encima, me voy a sacar el académico, me voy a sacar de estos atorrantes que votaron en contra de un derecho que le sacaron a los pobres viejos y viejas, de una jubilación miserable, que lo único que hacían con esto era recomponerle un 6,7%, que significaba en el presupuesto nacional no más del 0,6% del PBI. No jorobemos más. Por eso yo decía al comienzo, estamos hartos de este tipo de políticas crueles. Gracias. Acompáñame a conectar el LED número 77.376. En el 2019, solo el 20% de Rosario tenía iluminación LED. Hoy, 2025, Rosario llegó al 84% de cobertura LED. Obras que hacían falta.
Municipalidad de Rosario. Desde 1984, Droguería Rosfar lidera la comercialización, trazabilidad, logística y distribución de medicamentos oncológicos, antivirales y tratamientos especiales en Argentina. Droguería Rosfar, calidad, innovación y compromiso social. Previnca Salud. La mejor atención en salud. Extracción para análisis a domicilio. Urgencias odontológicas domiciliarias. Kinesiología en tu casa. Con Previnca Salud. Vos y tu familia están tranquilos. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Emerger, buenos días. Móvil 2, le informamos código rojo. En apoyo se dirige Móvil 106. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas, donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias. Sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Arrancamos una nueva etapa del Plan de Calles. 21.000 millones para seguir mejorando el tránsito de la ciudad. 180.000 metros cuadrados de bacheo en los 6 distritos. Mantenimiento donde más se necesita. Barrios, avenidas y calles en toda la ciudad. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Continuando con el programa de hoy, vamos a pasar a la parte en que nos alecciona sobre la historia, como yo digo, por deformación profesional, nuestro historiador de cabecera, que hoy nos va a hablar de un personaje, yo creo que uno de los más grandes de nuestro país, que fue el general Belgrano, que paradójicamente no era un militar de origen, como seguramente lo va a explicar el profesor Vicente Tito Serra, que va a hablar de eso y de una de las acciones que tuvo en el conflicto de liberación de los pueblos de América del Sur, que fue el éxodo jujeño. Profesor. Doctor, ¿cómo le va? Bien. Un gusto saludarlo. Sí, es cierto. Vamos a hablar de don Manuel José Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano Eperi. No se quedó sin... Así dice el acta del bautismo, por lo menos. Y es cierto lo que dice usted. Yo creo que con estas acciones, empezando por la primera de ellas, porque en 5 meses Belgrano dio 3 grandes pasos: éxodo jujeño, batalla de Tucumán y batalla de Salta, en 5 meses. Y ahí se recibió de militar. Porque yo creo que la historia todavía dice el gran militar es San Martín, pero Belgrano parece que está en un peldaño más bajo. Yo creo que no es así. Belgrano fue todo eso. Fue diplomático, fue economista, fue abogado, fue profesor, fue un montón de todo. Pero también, destacadamente, militar. Y la prueba es esta, ¿no es cierto? No vamos a recortar la historia todo de Belgrano, pero sí estos acontecimientos. El éxodo jujeño. Belgrano estaba a cargo del Ejército del Norte, que venía del desastre de Huasqui. Un desastre que Balcarce no estuvo al tanto. Sí, bien, era un militar prestigioso Balcarce, pero fue derrota. Los oficiales no supieron conducir, los soldados no cobraban sueldos. Realmente un desastre, por eso Huasqui, el gran desastre. Y bajaron entonces, geográficamente, hasta Jujuy. Y en Jujuy, bueno, ahí esperaron. ¿Qué esperaron? Se acercaba el general Pío Tristán, con más o menos 3.000 hombres. Belgrano disponía de 1.200. En esa época era un clásico. Se entablaba combate cuando las fuerzas eran equivalentes, porque el armamento, los oficiales... Había algún respeto por el
Sí. Por el arte de la guerra. ¿Cómo no? Y como bien mencionó usted fuera de cuando estamos al aire, Belgrano era muy estudioso del arte de la guerra. Leía a Alejandro, leía a Napoleón, bueno, ¿qué más? ¿No es cierto? ¿Que aprendió en los libros? Sí, no solamente en los libros. Pero bueno, ahí esperaron y venía Pío Tristán, un general más o menos de la misma edad de Belgrano, que habían sido compañeros en Salamanca y hasta medio parientes lejanos. ¿Qué tenía en común un ejército del otro? Que todos eran criollos, menos a los oficiales. Uno eran oficiales españoles, los oficiales, pero la tropa era americana, peruana, alto peruana. Casi una guerra civil. Y sí, algunos lo definió de esa manera. Belgrano también tenía su gente, ¿no es cierto? Muchos había porteños, y él empezó a reclutar entonces ahí donde estaba, en Jujuy. Jujuy dependía de Salta, políticamente la provincia. Y empezó a juntar hombres, pero como él escribe al triunvirato, no tengo suficientes hombres, no tenemos uniformes, no tenemos, solamente creo que tenía 300 armas de fuego para, pretendía tener un ejército equivalente, por lo menos que llegaba a 2.500 hombres, no tenía nada. Empezó a pedir armas entre la gente del Jujuy y bueno, que eran machetes, cañeros, eso es el armamento que se podía, y algunas lanzas. Bueno, entonces él toma la gran decisión, hay que abandonar Jujuy, el éxodo jujeño. ¿A dónde? 300 kilómetros caminando a Tucumán. Uno de los grandes aciertos de Belgrano. Eso lo aplicaron también, qué sé yo, el pueblo ruso, cuando no podía enfrentar las tropas de la gran armée de Napoleón, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? Bueno, se replegaron, y bueno, eso lo hizo Belgrano, bajo pena de fusilamiento, abandonar Jujuy, todo, quemar las cosechas, llevar los animales que se podían llevar caminando o matar los que no, envenenar los cursos de agua, no dejar ningún elemento metálico, hacerlo desaparecer o llevarlo, tirarlo a los pozos, envenenar los aljibes tirando animales muertos, para no dejarle nada a los españoles que llegaban. Y así fue. En 6 días hizo 300 kilómetros, llevando a la gente. Él fue el último que salió de Jujuy. Y allá fueron caminando hasta Tucumán. Para hacerse fuerte ahí, era una esperanza de por lo menos acrecentar la tropa y poder dar una batalla, porque no podían escapar siempre. Había que dar la batalla. Llegaron a Tucumán, el triunvirato, Bernardino Rivadavia era el secretario del triunvirato, le ordena que baje a Córdoba, y de Córdoba a Buenos Aires. ¿Para qué? Para defender a Buenos Aires de los caudillos, que era el verdadero enemigo porteño. Los españoles podían esperar. No sé si era así. Pero bueno, y Belgrano desobedece. Belgrano era obediente. Cuando le habían dicho que no utilizara la bandera que había creado el Rosario, lo hizo. Pero acá se encuentra con que el pueblo de Tucumán le dice: espere, general, ¿qué necesita? Y él le dice: 20.000 pesos para pagar la tropa que hace meses que no cobra. Necesito uniformes, armamento, ¿qué me pueden conseguir? Lo que podamos le vamos a conseguir. Buenos Aires no aportó nada. Y Belgrano se hizo fuerte en Tucumán. Y ahí estuvo, entonces, organizando. Claro, hay que decirlo esto también, Belgrano no estaba solo. Carce, Dorrego, el Manco Paz, eran allá fogueados. Dorrego estaba ahí, ¿no? Dorrego con la cabeza torcida porque le habían puesto un caño de plomo por un balazo. Yo no sé, doctor, si usted se animaría a una operación de ese tipo, ¿no? Le metieron un caño de plomo, quedó con la cabeza torcida, como el Manco Paz, que perdió el movimiento de una mano, que dice que se lo ataba con un cinturón para que no le revoleara. ¿Cuándo? Qué cosa que se hacía. Bueno, qué época. Ya lo que, bueno, se hizo fuerte en Tucumán, desobedeciendo las órdenes del triunvirato que le ordenaba bajar a Buenos Aires. Y efectivamente, en Tucumán dio la batalla contra Pío Tristán. Había organizado de una manera clásica sus fuerzas a 14 kilómetros de Tucumán, para que, si era derrotado, no entraran, causaran daños civiles. Le había pedido a la Virgen, él era muy devoto, ¿no es cierto?, muy católico, a la Virgen de la Merced, a la que después le regaló bastón famoso. Por eso la patrona del ejército. Eso es de alguna manera, claro.
Después le voy a contar una anécdota. Me gustaría. Y le pidió a la Virgen un milagro, porque había que ser casi milagroso para ganar a un ejército profesional, porque el español era fogueado ya con sus oficiales de fuste en distintas batallas, y él tenía lo que tenía, ¿no es cierto? La mayoría eran gauchos armados a lanza y con los 300 fusiles que tenía originalmente, pero había crecido con el número de hombres y la caballada que le habían dado en el campo. Y ahí dio la batalla y esperó el milagro. Él había dispuesto las tropas de una manera clásica, en el medio adelantada los 10 cañones que tenía a los lados la caballería y en el centro la infantería. Atrás la reserva al mando de Dorrego. Un clásico, ¿no es cierto?, de libro, digamos, de manual. El primer cañonazo español produjo un hecho. Belgrano se cayó del caballo. Los gauchos, que eran gente de caballo, dijeron, perdemos como en la guerra. Pero no fue así. Empezó la batalla. Las dos alas del ejército patriota de la caballería, era destacada la caballería, al mando de Balcarce, atacaron con éxito y en ese momento se produjo el milagro. El cielo se puso negro. No era una tormenta, era una manga de langostas. Que bajó justamente sobre el campo de batalla. No se veía nada, no se entendía. Los golpes de los bichos contra las personas no se entendían si eran balazos o lo que hay. En ese momento una tormenta atroz. Confusión. No se sabía qué pasaba. Los oficiales no podían, pero las tropas criollas ya habían sido su trabajo con la caballería, primero con Balcarce y después la reserva de Dorrego. Le dijeron, general, me parece que ganamos. ¿Que ganamos? Sí, hay centenares de gallegos muertos. Y efectivamente fue así. Fue una gran victoria. Impensada, milagrosa. A lo mejor Belgrano lo creería. Pero ahí no estaba terminada la cosa. Faltaba la batalla final. Porque Pío Tristán se repliega ahora hacia el Salta. Y ahí decide Belgrano dar la batalla final. Efectivamente. Y usted dice, ¿estaba Güemes? No, Güemes estaba castigado porque como andaba con una mina casada o esposa de un oficial, lo castigó Belgrano. Belgrano era medio organizado en ese entonces y no admitía esa indisciplina, entonces lo mandó a llevar a unos prisioneros de guerra a otro lado. Por eso no participó Güemes de estas dos batallas. Más allá que Belgrano, 42 años, estaba de novio. Allá. Tuvo una hija, Manuela Mónica Belgrano, después le pudo dar el apellido. Y ahí se dio entonces en Salta la batalla contra Pío Tristán. Pío Tristán había quedado un poco desmantelado de armamento porque los 13 cañones que tenía lo había recuperado Belgrano con la derrota en Tucumán, ¿no es cierto? Y algo de armas de fuego. Y ahí se da la batalla final, con una suerte que tiene un tal Saravia, que conocía Saravia en Salta, todos son Saravia, ¿no? Le muestra un camino alternativo, un camino de vacas, de ganado, y lo sorprende a Pío Tristán en un costado, a punto tal que Tristán dice que son pájaros, lo estaban esperando de frente. Ese fue el triunfo, la estrategia. Bueno, lo arrasaron, está bien, le habían mandado de Buenos Aires 800 patricios. A lo mejor esa fue la diferencia, no era poca cosa. Los patricios eran un regimiento ya fogueado y bien armado. Saavedra y Belgrano después fueron los jefes de patricios. Ahí el motín de las trenzas, ¿se acuerdan? Bueno, esas cosas. Bueno, fue una derrota con jerarquía. Cuando Pío Tristán le entregó la batalla, el sable de rendición, él le dijo, no lo voy a aceptar, y lo abrazó. Lo dejaron. ¿Se conocían? Se conocían, claro que se conocían. Bueno, pero eso no quiere decir que llegaron a un arreglo espurio, ¿no es cierto? Bueno, la condición fue que dejaran todas las armas, que no era poca cosa, todo el armamento completo de los españoles, y quedaron en libertad todos. Belgrano tuvo un gesto que fue muy apreciado. Magnanimidad. Y no solamente eso, enterró en una misma zanja, por decirlo así fue, hecha pal y pico, tanto a los patriotas como a los españoles, juntos, muertos, ¿no es cierto? Y bajo pena de juramento de no tomar las armas contra la patria,
los dejó en libertad a oficiales, a Pío Tristán y a todos los soldados, salvo los que juraran pasarse a su ejército. Porque la tropa no entendía muy bien si eran españoles, bueno, no importa, peleaban para los jefes. Fue la primera vez que Belgrano utilizó la bandera creada en Rosario en una batalla. Y ese fue el gran Belgrano, que con estos 3 episodios, el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán y el gran éxito de la batalla de Salta, se recibió de alguna manera de general y fue reconocido por todos, porque hasta ese momento decía, no, el general era San Martín. No era general San Martín, era coronel cuando Belgrano ya era general de la nación. Termino antes que me cuentes anécdota. Hace años, yo era docente, siempre lo fui, lo sigo siendo de alguna manera, ¿no es cierto? Se hizo un encuentro en Rosario. Profesor. sí, algo de eso. Se hizo una encuesta en Rosario en todas las escuelas primarias y secundarias, eligiendo cuál era el prócer de la preferencia del rosarino. Mencionaban a San Martín, Belgrano, Sarmiento, acá. Belgrano arrasó. Bueno, pero en otro lado fue San Martín, pero acá Belgrano, no sé, los rosarinos, los santafelices, lo vamos a incorporar. Queremos a Belgrano. Y ahora lo escucho, doctor. Mire, es personal la anécdota. Yo tengo un compadre, Jorge Pasardi, un empresario importante de Rosario, de la parte inmobiliaria, que es un fanático de la Virgen de la Merced. Entonces hizo crear una banda presidencial. La llevó a la iglesia de la Merced, que está en el barrio Saladillo, donde yo vivo, y donde me casé, y donde hice toda mi parte, digamos, protocolar, litúrgica del catolicismo. La hizo bendecir y la llevó a una pequeña iglesita que hay en un cementerio jesuítico en Villa Jardín. Y ahí le colocaron a esa Virgencita de la Merced, que está en ese cementerio, en una chocita, que es la iglesita, le hizo poner a la Virgencita la banda presidencial. La banda con la bandera nacional. Porque es la patrona del ejército. Muy bien. Gracias, eso doctor. Es personal. Gracias, doctor. Gracias a usted, profesor. Y será hasta la próxima, entonces. Gracias a todos. Arrancamos una nueva etapa del Plan de Calles. 21.000 millones para seguir mejorando el tránsito de la ciudad. 180.000 metros cuadrados de bacheo en los 6 distritos. Mantenimiento donde más se necesita. Barrios, avenidas y calles en toda la ciudad. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Desde 1984, Droguería Rosfar lidera la comercialización, trazabilidad, logística y distribución de medicamentos oncológicos, antivirales y tratamientos especiales en Argentina. Droguería Rosfar, calidad, innovación y compromiso social. Previnca Salud. La mejor atención en salud. Extracción para análisis a domicilio. Urgencias odontológicas domiciliarias. Kinesiología en tu casa. Con Previnca Salud. Vos y tu familia están tranquilos. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Emerger, buenos días. Móvil 2, le informamos código rojo. En apoyo se dirige Móvil 106. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas, donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias. Sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Buenas noches, como les decía, continuando con el programa,
Hoy tenemos la visita de un amigo personal e institucional, porque formamos parte de una misma organización. Me refiero al Rotary Internacional, que es una organización de servicio que nace allá por 1905, creada por un señor llamado Paul Harris, un abogado, en una Chicago muy convulsionada. Valga la anécdota de que en algún momento a Rosario se la llamaba la Chicago Argentina. En esa época convulsionada, a este hombre, a este gran hombre, se le ocurrió juntar a un grupo de amigos para sobrevivir en esa sociedad tan convulsionada como era la Chicago de esa época. Y ahí nace el Rotary, que era un hecho local, que después se fue expandiendo. Primero ocupó todo lo que es Estados Unidos y después se expandió al mundo. Y hoy es una organización internacional que tiene más allá de 1.300.000 socios en todo el planeta, y una cantidad enorme de clubes. Y hoy tenemos la presencia de quien es el gobernador del distrito binacional del Rotary Internacional. ¿Por qué binacional? Porque incorpora los clubes de la provincia de Santa Fe, Argentina, la provincia de Entre Ríos, Argentina, y la costa oeste de la República Oriental del Uruguay. Bueno, al fin y al cabo, en algún momento fuimos una gran nación. Después las cuestiones políticas y geopolíticas nos separaron en estados diferentes, pero seguimos siendo la misma nación que éramos cuando éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, pero historia la dejamos de lado. Mi amigo Leonel, gobernador del distrito 49-45, te cedo la palabra para que nos explique un poco qué significa el distrito, tu visita a Rosario. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecerte a ti y al medio de prensa, al canal, porque a través de la difusión que hacen ustedes, nosotros hacemos presencia en cada hogar en lo que nos están viendo. Más que agradecido por ese espacio que nos dan para explicar algo sobre lo que es Rotary. Tú me decías que nuestro distrito es binacional. Todos los años se elige todas las autoridades, arrancando del presidente de Rotary Internacional, y después... Que es un italiano, ¿no? Es un italiano. En su momento el elegido había sido un brasilero, por problemas de salud tuvo que renunciar, y eligieron a un italiano, Francesco Arezzo, en la cual después... Siciliano, creo que. Siciliano, sí. Entonces a nosotros nos eligen 3 años anterior a tener el cargo, y de ahí tenemos una preparación. ¿Cómo consiste la elección de los gobernadores? Aquellos clubes que solicitan o ven a los socios y lo hablan para que se postulen, para que tengan el cargo de gobernador. Sobre eso, después uno arma su currículum, lo presenta al distrito, al gobernador que está en el periodo, y si hay más de uno, lo eligen los clubes. Y bueno, de esa forma, hace 3 años atrás, se hizo la elección en la cual fui electo por elección de los clubes, y después a uno lo informan a fin de año. Los primeros días de enero son los que le informan quién haya ganado dicha elección. Y bueno, después de ahí empieza a hacer la preparación. Son 2 años y medio preparación para arrancar el 1 de julio. El año rotario empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio para aquellos que... es un año de gestión. Es un año de gestión. Entonces, ¿qué consiste el gobernador? Es poder
a partir del 1 de julio, más allá que vos tenés que trabajar antes, organizándote en la agenda para visitar los clubes. ¿Cuántos clubes hay en el distrito? Hoy por hoy tenemos 83 clubes y Tenés 30, que caminar, ¿eh? y 30 de Rotaract. Tenés que caminar, ¿eh? Sí, y nuestro distrito es... Decís que tenés una buena secretaria. Sí. Es la cónyuge de Leonel. Pudiendo, me acompaña porque alguien tiene que trabajar. Entonces, pero la verdad que sí, es un gran esfuerzo que está haciendo en poder acompañarme y es algo de disfrutable. Entonces, ¿qué pasa? Uno hace la visita, entonces ahí uno puede ver y escuchar a los socios de cada club, en la cual de esa forma poder escuchar lo que es muy importante también, escuchar y valorar lo que hace cada rotario en su club, y de esa forma ver de qué forma como distrito, no es solamente el gobernador, sino atrás del gobernador hay un equipo trabajando en distintas áreas que nosotros le podemos dar las herramientas correspondientes para trabajar sobre alguna duda que ellos tengan, en caso de membresía, en caso de fundación rotaria, en caso de imagen pública. Hay serios talleres que damos de parte del distrito para los clubes que tengan esas ciertas dudas. Entonces, yo hace ya en Rosario, hace 2 semanas. ¿Cómo ves el rotarismo en Rosario? Lo veo que trabajan, lo veo que son unidos, trabajan en conjunto, y la verdad que han hecho muy buenas obras en Rosario, a nivel de todos los clubes, por ejemplo, ahora vinimos que nos fueron a hacer una visita a un hospital. La verdad que ha trabajado mucho. Creo que estuvieron en el CEMAR. Sí, en el CEMAR estuvimos ahí. Es digamos, el segundo nivel ambulatorio de la Municipalidad de Rosario. En la cual hay muy buena vinculación dentro de parte de la dirección del hospital y los rotarios. Y que también de eso se trata, de cuando uno hace una visita a directores de hospitales, municipio, que puedan tener esa articulación de trabajar en conjunto, que de eso se trata también, de poder ver las necesidades que están necesitando en conjunto para que sea de gran impacto. Y la verdad que la donación que hicieron a ese hospital de mucho impacto, me estaba contando el mismo profesional que recibió esa donación, que nos contaba a nosotros con una pasión sobre el trabajo que hacen y esa herramienta que fue donada de parte de los clubes rotarios de Rosario, que le ha salvado muchas vidas. Por supuesto, por supuesto. Es así, es así. Entonces de eso, me voy hasta ahora, cada club tiene su particularidad. No solamente están los clubes rotarios, sino están los clubes de Intedad, los juveniles y los de Rotaract. Que vos tuviste que ver allá por la década de los 70. Sí, tuviste que ver con el Rotaract, que era la organización juvenil. En aquel momento era un programa. Exacto. ¿Viste? Que vos también estuviste ahí, sí, ¿no? Anduve por ahí, siempre. Y soy inquieto. Yo. Sí, estamos igual. Sí. Vamos a ir redondeando un poco la cosa. Yo no sé si se han dado cuenta el detalle que lo marca como bueno, un auténtico uruguayo, No se despoja del mate en las visitas que le hace a los clubes. ¿No es cierto, Leonel? Sí, la verdad que sí. Es una compañía, más allá que tengo la compañía de mi compañera de vida, pero el mate es algo que también está entre nosotros y
es disfrutable. Para cerrar este encuentro tan importante para nosotros, la gran preocupación de Rotary hoy, a mi criterio, y acá te doy mi opinión personal, pasa por el tema que yo sé que a vos te preocupa mucho, que es el tema de la membresía. Sí. Porque el problema que tienen los clubes rotarios es que el envejecimiento poblacional que hoy existe en todo el planeta Tierra con respecto a los estados-nación también repercute sobre Rotary y todas las organizaciones sociales. Entonces, Rotary está pasando hoy la misma crisis que están pasando todas las organizaciones que son influenciadas por este envejecimiento poblacional que vive el mundo moderno. Por eso, yo sé que eso te preocupa y yo sé que estás trabajando en eso. La verdad que sí, yo estoy, más allá cuando lo escucho a los socios, también veo de parte de los socios de que también como rotarios se están ayornando a la juventud, porque de qué vale de que invites a jóvenes, pero después si no hay una comunión entre los clubes, lo intergeneracional, entonces de esa forma yo veo que se está trabajando bien en eso, que tenemos que seguir apuntando a la juventud, pero no de la boca para afuera, sino ir a los hechos. Y yo creo que de a poco estamos logrando venciendo, claro, va a costar, pero yo creo que nada es imposible, en la cual todo se puede. Y como el mensaje de nuestro presidente es unidos para hacer el bien, sobre eso estamos trabajando, y yo creo que los clubes también están trabajando en eso, tratando de poder ver el significado de ese mensaje, y de esa forma vamos a seguir trabajando unidos para hacer el bien. Leonel, yo sé que esto te ha costado porque estás recorriendo club por club, estás visitando instituciones, etcétera, y hoy hiciste este parate para venir a acompañarnos a nosotros. Te lo agradezco mucho. Gracias a tu secretaria. Y para nosotros ha sido un gusto tenerlo. No, agradecido a ustedes nuevamente por darnos esta oportunidad, porque siempre está esa inquietud en la cual hay más de uno no sabe lo que es Rotary, y uno le da un pantallazo y hay siempre alguno que puede estar interesado y se puede arrimar a algún club para poder trabajar en conjunto con nosotros. Entonces, muy agradecido a nosotros también. Habiéndolo disfrutado al gobernador del distrito Rotario 4945, me despido de todos ustedes. Hoy ha sido una jornada bastante dura porque venimos con toda una situación política en el país que nos repercute a todos nosotros, y más a mí, en mi caso, como defensor de las personas mayores de Rosario, una responsabilidad que me han dado los mismos adultos mayores de la ciudad, con el voto de todos los bloques. Acá no hubo diferencias de política ni de partidos políticos, etcétera. Entonces no podía quedarme callado frente a lo que ocurrió en el Congreso de la Nación en estos últimos días. Amigos, muchas gracias por haber participado de este programa de Entre Líneas, y nos vemos la semana que viene. Chau.